En el brillante corazón de la alta sociedad, donde el champán fluye como agua y las reputaciones se rompen con un simple brindis, Sebastian Sterling acaba de cometer la traición definitiva. De pie bajo el sofocante lujo de la gala del Valle Oakwood, comparó a la mujer que construyó su imperio con un Ford fiable pero aburrido, descartando 15 años de devoción por un Ferrari más joven y llamativo. La élite observaba y se reía. ¿Alguna vez has sentido el frío aguijón de ser tratado como una herramienta desechable por la persona que te debe todo? ¿Qué sucede cuando la sombra en la que te han arrojado se convierte en la base de tu mayor triunfo? Sebastián celebra su mejora esta noche, felizmente inconsciente de que la arquitecta de su ruina total ya ha puesto la primera piedra. Esto no es solo una historia de venganza. Es una clase magistral para reclamar el poder inflexible de la autoestima. El club de campo del Valle Oakwood era una catedral de dinero viejo y nueva ambición. Esta noche, bajo el brillo de miles de cristales Swarovski, Sebastian Sterling era el sumo sacerdote autoproclamado. Estaba de pie cerca de una extensa escultura de hielo de un cisne, una copa de Krug añejo en una mano. La otra colocada posesivamente sobre Savannah, su prometida. Savannah era una visión de perfección en las redes sociales. Cabello color oro hilado, piel de porcelana y una sonrisa practicada en miles de selfies. Para Sebastian no era solo una pareja, era el accesorio definitivo, un trofeo que señalaba su dominio post-divorcio. Sin ofender, querida, añadió Sebastián con un guiño a la multitud de corredores de bolsa. Ninguna ofensa, cariño, respondió Savannah, apoyando la cabeza en su hombro. Me encanta ser tu Ferrari. El círculo de espectadores se rió entre dientes, pero algunas de las esposas mayores intercambiaron miradas de labios apretados. Recordaban a Sawyer, recordaban a la mujer que había pasado 15 años construyendo la base sobre la que ahora se erguía Sebastián. Recordaban la gracia silenciosa que aportaba a estos eventos, y la agudamente arquitectónica que Sebastián había pasado más de una década tratando de apagar. ¿Qué hace la vieja Sawyer en estos días?, preguntó Roberto Croft, socio principal de Sebastián. Sebastián tomó un sorbo lento y deliberado de su champán. Había estado esperando esto, Sawyer. Oh, Dios. Lo último que supe es que está alquilando un apartamento tipo caja de zapatos en el centro. Ya sabes, ese pequeño pasatiempo de diseño que tenía. Los bocetos y las muestras de tela por toda la mesa del comedor. Está tratando de salir adelante. Interiores Sawyer Vance o algo parecido. Soltó una risa aguda y burlona. ¿Te imaginas? De este salón de baile a elegir cojines para amas de casa de clase media en los suburbios. Es trágico, en verdad, se inclinó en tono conspiratorio, bajando la voz lo suficiente para asegurarse de que todos pudieran oírlo. Fui generoso en el divorcio, por supuesto. Un hombre de mi talla tiene que serlo, pero ella era orgullosa. No quiero tu dinero, Sebastián, me dijo. Imitó su voz en un tono agudo y vacilante. Quiero hacerlo por mi cuenta. Noble, supongo, de una manera patética. Le doy 6 meses antes de que vuelva arrastrándose, rogando por un suplemento a su pensión alimenticia. Pero mientras la risa de Sebastián resonaba por el salón, la verdad de su matrimonio permanecía enterrada bajo las tablas del suelo de su ego. Los 15 años que Sawyer pasó con él no habían sido un Ford sensato. Habían sido una jaula dorada. Sawyer había conocido a Sebastián en la universidad. Él era el ambicioso estudiante de finanzas. Ella era la brillante estudiante de arquitectura con un portafolio que hacía que sus profesores la llamaran la próxima Zaha Hadid. Había visto un futuro que podían construir juntos, pero a medida que la carrera de Sebastián en finanzas despegaba, sus sueños fueron lo primero que se guardó en cajas. «Qué bien, cariño», decía apenas echando un vistazo a sus revolucionarios planos de planta para una vida sostenible. Pero dejemos la construcción a los grandes, ¿eh? ¿Por qué no te centras en la lista de invitados para la recaudación de fondos?
Ahí es donde está el verdadero poder. El menosprecio había sido un veneno lento, 1000 pequeños cortes. Sugería amablemente que se cambiara de vestido porque no era el adecuado para su imagen. La corregía frente a los clientes cuando hablaba de planificación urbana, enmarcándolo como una suave lección de una mente superior. Controlaba las cuentas bancarias con puño de hierro, dándole una paga como si fuera una niña, a pesar de que su riqueza se construyó sobre el trabajo social y emocional que ella proporcionaba, las cenas que organizaba, las conexiones que cultivaba, la reputación que protegía. El punto de ruptura no había sido una gran explosión, fue un espejo. Una mañana Sawyer estaba de pie en su baño principal revestido de mármol y no reconoció a la mujer que la miraba. La chispa en sus ojos se había ido, reemplazada por una resignación cansada. Tenía 40 años, un fantasma en su propia casa, una gerente hermosamente vestida de la vida de Sebastian Sterling. Esa tarde, mientras Sebastian estaba en su club, encontró el teléfono desechable en su bolsa de gimnasio. No eran solo los mensajes a una pasante de 22 años, la chica que eventualmente sería reemplazada por Savannah. Era la forma en que hablaba de Sawyer en esos textos. El grillete está en casa, había escrito. Ella no es nada sin mi nombre. Una planta decorativa que tengo que regar de vez en cuando. En ese momento, la puerta de la jaula no solo se abrió, Sawyer la arrancó de las bisagras. El divorcio fue cruel. No serás nada sin mí, había gritado Sebastián, con su hermoso rostro contorsionado en algo monstruoso. Estás tirando una vida perfecta porque quieres jugar con crayones. Sawyer no se quedó con la casa, no se quedó con los coches. Rechazó el dinero ensangrentado que él llamaba pensión alimenticia. Se llevó solo sus ahorros personales de antes del matrimonio, su ropa y sus cuadernos, cientos de ellos llenos de sueños que él pensaba que eran solo garabatos. Ahora, mientras Sebastian se jactaba ante sus amigos de su Ferrari, Sawyer estaba de hecho en un apartamento tipo caja de zapatos en el centro. Olía a café rancio y al persistente olor del miedo, pero sobre todo olía a libertad. No estaba eligiendo cojines. Sawyer estaba encorvada sobre una mesa de dibujo. La luz azul de su computadora portátil iluminaba un conjunto de planos tan audaces, tan revolucionarios, que harían que todo el mundo de Sebastián pareciera un castillo de arena para niños. Sus dedos estaban manchados de tinta, sus ojos estaban inyectados en sangre y su corazón latía con una ferocidad que no había sentido en décadas. No se estaba arrastrando, estaba construyendo un imperio a partir de las cenizas de una vida desechada. Pero mientras miraba el proyecto Elysian, un diseño para una ciudad autosuficiente que todos le decían que era imposible, revisó el saldo de su banco. $400. El alquiler vencía en 3 días. El Ferrari estaba ganando y al Ford se le estaba acabando la gasolina. Sawyer se reclinó. El zumbido del viejo refrigerador era el único sonido en la habitación. ¿Tenía razón Sebastián? ¿Era solo una mujer jugando con crayones? Miró el teléfono, tentada de llamar a su abogado para pedir la pensión alimenticia que había rechazado con tanto orgullo. Su mano tembló mientras lo alcanzaba hasta que una notificación apareció en su pantalla. Un correo electrónico. Asunto. Urgente. Consulta de diseño. Vidian Dynamics. A Sawyer se le cortó la respiración. Vidian Dynamics era propiedad de Alistair Finch, el titán solitario, el hombre que no solo construía edificios, construía el futuro. Abrió el correo electrónico. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como un pájaro atrapado. El correo electrónico de Vidian Dynamics estaba en la pantalla de Sawyer como un milagro digital. Lo leyó 10 veces. Estaba convencida de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, o peor aún, que Sebastián había orquestado una cruel broma. Pero la dirección del remitente estaba verificada. El acuerdo de confidencialidad adjunto estaba redactado con la aterradora precisión de un equipo legal multimillonario. Alistair Finch, el hombre, era más mito que magnate. Había desaparecido de la vista pública hace 5 años,
poco después del fallecimiento de su esposa. Se había retirado a un mundo de sostenibilidad de alto concepto y silencio arquitectónico. Que él notara su concepto Elysian era increíble. Era un proyecto que había subido a un foro de diseño oscuro bajo un seudónimo. Era como si un rayo golpeara una sola brizna de hierba. Sawyer se paró frente al espejo roto en su pequeño baño. Le quedaba un traje profesional que no gritara «artista en apuros». Un traje gris carbón de Hugo Boss. De su vida con Sebastian. Al ponérselo, la tela se sintió como una segunda piel, pero una pesada. Era un recordatorio de la mujer que solía estar 2 pasos detrás de un hombre, sosteniendo su abrigo. Se recogió el cabello en un moño apretado y severo. Sus dedos temblaban. «No eres su fantasma», se susurró a su reflejo. «Eres la arquitecta». El viaje a la reunión fue un ejercicio de privación sensorial. Un chofer silencioso en un sedán eléctrico negro la recogió al amanecer. Se alejaron de la arena del centro. Se dirigieron hacia los escarpados acantilados azotados por el viento de la costa del Pacífico. El ruido de la ciudad se desvaneció, fue reemplazado por el rugido rítmico del océano. Se detuvieron frente a una puerta modesta, que conducía a una casa voladiza sobre el oleaje. No había pan de oro, no había estatuas de mármol, solo vidrio, madera desgastada y el poder bruto del paisaje. Alistair Finch la estaba esperando, en una terraza que parecía flotar sobre el agua azul. No era lo que describían los tabloides, no era un tiburón con un traje de 3 piezas. Llevaba un simple suéter de cachemira azul marino y jeans oscuros. A los 52 años poseía una intensidad tranquila que hacía que el aire a su alrededor se sintiera cargado. Sus ojos eran de un gris analítico penetrante. No se deslizaron sobre Sawyer como un accesorio, se fijaron en los de ella, con el peso de un hombre que buscaba la integridad estructural en todo. «Señorita Vance», dijo. Su voz era un bajo tranquilo y resonante. «Gracias por el secreto. Creo que las mejores ideas a menudo son estranguladas por el ruido del mundo». No la llevó a una sala de juntas. La llevó a un estudio lleno de libros, modelos físicos y olor a cedro. Sobre una gran mesa de madera había una copia impresa de sus planos de Elysian. «He pasado 3 noches con estos», dijo Alistair, señalando su trabajo. «La mayoría de los arquitectos diseñan para el ojo. Quieren construir monumentos a su propio ego. Usted, sin embargo, diseña para el alma. Ha entendido que un espacio no solo debe ser habitado, debe ser experimentado. Ha integrado la cuenca y el flujo geotérmico, no como características, sino como los pulmones del edificio». Sawyer sintió un nudo en la garganta. Durante 15 años, Sebastian había llamado a estos mismos planes agujeros de hobbit y crayones. «La ex esposa de Sebastian Sterling», comentó Alistair, aunque no fue una pregunta. «El mundo cree que se fue por una aventura, pero al mirar estos planos, sí, sospecho que se fue porque se estaba muriendo de hambre». Sawyer respiró hondo para estabilizarse. «Era un fantasma en una casa que ayudé a construir, Sr. Finch. No me fui para encontrar una nueva vida, me fui para encontrar mi propia mente». Alistair asintió lentamente. Una pequeña y genuina sonrisa tocó sus labios. «Bien, porque no necesito un decorador. No necesito a alguien que escoja cojines decorativos o seleccione el tono de beige adecuado para una habitación infantil. Estoy lanzando la iniciativa Terror. Una serie de ciudades autosuficientes con emisiones negativas de carbono. Necesito un arquitecto principal que no tenga miedo de romper el mundo para salvarlo». Se acercó. Su presencia era imponente. «Quiero que se encargue de la parcela de North Ridge. Son 10,000 acres de topografía compleja. Es un proyecto que tomará una década y miles de millones de dólares. Todas las firmas establecidas del país están rogando por él, pero todos ven la tierra como una mercancía. Quiero saber, ¿qué ve usted?» Sawyer miró sus planos. Luego volvió a mirar a Alistair.
El miedo que había sido su compañero constante durante meses desapareció repentinamente. Reemplazado por una claridad fría y aguda, ella empezó a hablar. No habló de presupuestos ni de prestigio. Habló de la psicología de la luz, de los patrones migratorios de las aves que cruzaban esa cresta, y cómo la arquitectura podía curar el suelo en lugar de agotarlo. Durante 2 horas hablaron un idioma que Sebastian Sterling nunca entendería. Alistair no interrumpió, escuchó con un profundo respeto, que se sintió como agua en un desierto. «El trabajo es suyo, Sawyer», dijo Alistair, mientras el sol comenzaba a salir. «Pero hay una condición. Mi junta directiva es escéptica de un recién llegado. Quieren una prueba. Hay una gala anual de preservación en el Oakwood Valley Country Club la semana que viene. Estoy en la junta, necesito que asista como mi invitada. Pero lo que es más importante, como mi socia, anunciaremos la firma principal allí». El corazón de Sawyer dio un vuelco. La gala de Oakwood, el patio de recreo de Sebastian, el lugar donde exhibiría su Ferrari y se burlaría de su vida en una caja de zapatos. «Conozco la historia», dijo Alistair suavemente. «Si es demasiado». «No», interrumpió Sawyer. Su voz era más acerada de lo que jamás creyó posible. «He pasado 15 años en la audiencia de la vida de Sebastian. Creo que es hora de que vea lo que sucede cuando la arquitecta finalmente sube al escenario». Alistair extendió la mano, estrechando la suya. Su agarre fue firme, de apoyo. Y por primera vez en su vida Sawyer se sintió como una igual. Al salir del refugio costero, Sawyer ya no se sentía como la esposa desechada. Se sentía como un arma que se desenvainaba. Pero mientras el chofer la conducía de regreso hacia la ciudad, vio un titular en un puesto de periódicos que hizo que su sangre se helara. Sterling y Croft aseguran una vía interna para el desarrollo de North Ridge. Sebastian ya se estaba moviendo. Estaba apostando todo por la misma tierra que Alistair le acababa de prometer. La guerra no era solo profesional, estaba a punto de convertirse en una demolición total. Sawyer se recostó en el asiento. Sus ojos se entrecerraron. Sebastian pensaba que estaba jugando una partida de damas. No tenía idea de que ella ya había rediseñado el tablero. La suite ejecutiva de Sterling y Croft olía a cuero caro, ego y al fuerte olor a desesperación. Sebastian Sterling estaba de pie, en la ventana del piso al techo de su oficina en la esquina, mirando hacia la ciudad como si ya fuera dueño del horizonte. Sobre su escritorio de caoba había un mapa de North Ridge. 10,000 acres de potencial sin explotar. Los veía solo como una serie de signos de dólar y urbanizaciones cerradas. «El consorcio está vacilando, Robert», dijo Sebastian, su voz tensa con una emoción que no podía ocultar del todo. «Quieren una oferta final para el viernes. Si aseguramos North Ridge, no solo sobrevivimos, nos convertimos en los jugadores dominantes del estado, no más suburbios de clase media. Hablamos de legado». Robert Croft, un hombre cuya carrera se había construido sobre la precaución, miró las hojas de cálculo con el ceño fruncido. «Sebastian, ya estamos muy apurados para hacer una oferta competitiva por 10,000 acres. Tendríamos que apalancar todos los activos que tenemos. La firma, los desarrollos actuales, incluso tu cartera personal. Si este trato no se cierra, lo obligaré a cerrarse». Sebastian espetó. Se giró y sus ojos brillaron con una luz depredadora. «He pasado meses adulando a los jefes de esas familias. Son de la vieja escuela, Robert. Les gusta el nombre Sterling. Quieren a alguien en quien puedan confiar, no a un conglomerado tecnológico sin rostro o a un recluso visionario al que no se ha visto en años». Se inclinó sobre el escritorio, con los nudillos blancos. «Sawyer siempre dijo que me faltaba visión. Ella es la que está sentada en un sótano en el centro, y yo estoy a punto de iniciar la construcción de un imperio de 5,000 millones. Esta es la prueba definitiva, Robert. Estoy apostando todo porque sé que no puedo perder».
Bajo el mando de Sebastian, se redactó la documentación. Firmó la seguridad de su firma, puso a Sterling y Croft como garantía para un préstamo masivo de alto interés. Con él financiaría una oferta baja que creía que el consorcio aceptaría por lealtad. Fue su mayor error. Una apuesta basada en la suposición de que el dinero y el encanto podrían superar una verdadera visión. Estaba tan centrado en la tierra como una mercancía, que nunca se molestó en mirar el suelo, el agua o los corazones de las personas que la poseían. Mientras Sebastian cavaba su propia tumba financiera, Sawyer Vance estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Dentro de la sede elegante y minimalista de Vidian Dynamics, Sawyer se sentía como una mujer a la que le habían dado las llaves de un reino. Alice Lister no solo le había dado un trabajo, le había dado una plataforma. La presentó a un equipo de ingenieros y científicos de materiales. Ellos miraron sus bocetos con asombro genuino. «Esta matriz geotérmica es brillante, señorita Vance», comentó el ingeniero jefe durante una sesión nocturna. «La mayoría de los arquitectos intentan ocultar la mecánica. Usted los ha convertido en el punto focal de la plaza de la comunidad. Es hermoso». Sawyer sintió un rubor en sus mejillas. Durante 15 años le habían dicho que sus ideas no eran realistas. Ahora estaban siendo tratados como el modelo para el futuro. Pero no fue solo el reconocimiento profesional lo que la estaba cambiando. Fue Alice Lister, era un socio silencioso en el verdadero sentido. No se cernía sobre ella, no corregía, simplemente proporcionó el amplificador para su señal, como ella lo describiría más tarde. Una noche, mientras estaban sentados en su nueva oficina, un espacio con una vista de la ciudad que hacía que la oficina de Sebastian pareciera un armario, Alice Lister colocó una pequeña caja de terciopelo en su escritorio. «Eres arquitecta, Sawyer», dijo suavemente. «Entiendes que la fachada debe coincidir con la estructura. La gala es en 2 días. El mundo espera a la esposa desechada. Quiero que vean a la mujer que va a redefinir su mundo». Dentro de la caja había un collar de esmeraldas y diamantes. Las piedras de un verde líquido profundo combinaba con la visión de sus ciudades sostenibles. «No puedo aceptar esto, Alice Lister», susurró. Sus dedos trazaron el oro frío. «No es un regalo, Sawyer». «Es equipo», respondió Alice Lister con una ligera sonrisa de complicidad. «Considéralo parte de la presentación. No solo estamos vendiendo una ciudad, estamos vendiendo la idea de que eres intocable. Además, creo que es hora de que uses algo que no fue elegido para complementar el traje de otra persona». La transformación culminó en la noche de la gala de Oakwood. Sawyer no fue a un salón para que la maquillaran, fue a un estilista para ser armada. Su cabello fue recogido en una cascada de ondas Auburn, su maquillaje sutil pero feroz, destacando la inteligencia en sus ojos que Sebastian había tratado tan duro de atenuar. Eligió un vestido de seda plateada líquida, arquitectónico, simple y devastador. Mientras estaba de pie en el centro de su oficina minimalista, mirándose en un espejo de cuerpo entero, no vio a la mujer que había escapado. Vio a la mujer que había llegado. El Rolls Royce con chofer llegó a su edificio a las 7. Alice Lister ya estaba adentro, luciendo como el titán intocable con un traje de carbón hecho a medida. No dijo que se veía hermosa, simplemente la miró y dijo: «Ya vaya, ya está. Ay, consejo acá y está listo para la revelación, Sawyer». «¿Lo estás tú?» «He estado lista durante 15 años», respondió. Mientras el coche ronroneaba hacia el Oakwood Valley Country Club, el teléfono de Sawyer vibró. Era una alerta de noticias automatizada de un blog de negocios local. Sterling y Croft anuncia una ronda de financiación masiva para la adquisición de Northridge. El CEO Sebastian Sterling lo llama un trato hecho. Sawyer sintió una punzada de fría lástima. Sabía algo que Sebastian no sabía.
Sabía que el consorcio no solo había firmado con Vidian Dynamics por el dinero, habían firmado porque vieron el futuro en sus bocetos. Los mismos bocetos que Sebastian había llamado crayones. Había apostado la firma, su reputación y su vida en un trato que ya se había desvanecido. «Él va a estar allí esta noche», dijo Sawyer. Su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Va a estar fanfarroneando sobre un trato que ya ha perdido». Alistair la miró con sus ojos grises tranquilos. «Déjalo fanfarronear. Cuanto más alto sube su ego, más lejos tiene que caer. Solo recuerda, Sawyer, no fuimos a Northridge para destruirlo. Fuimos porque era lo correcto. Su destrucción es simplemente la gravedad de sus propias decisiones». El coche giró hacia el largo camino arbolado de robles del club de campo. El mismo camino donde una vez había conducido un Ford sensato, sintiéndose como una pasajera en su propia vida. Las luces del salón de baile se derramaron sobre el césped bien cuidado. El cuarteto de cuerdas ya estaba tocando. Sawyer podía ver a la multitud a través de las ventanas, las mismas personas que habían susurrado a sus espaldas, los mismos hombres que la habían despedido. Vio a Sebastian cerca de la entrada. Con el pecho hinchado, Savannah aferrada a su brazo, estaba celebrando corte, una copa de champán levantada en un brindis por su propio triunfo inminente. Sawyer respiró hondo. Las esmeraldas en su garganta frías contra su piel, extendió la mano para abrir la manija de la puerta, pero la mano de Alistair la detuvo suavemente. «Espera a que el valet la abra», dijo. «El mundo necesita un momento para prepararse para el regreso de la reina». El coche se detuvo. La puerta se abrió. Sawyer salió. Su vestido plateado capturó la luz de la luna. Todo el salón de baile cayó en un silencio repentino ensordecedor. El silencio que saludó a Sawyer Vance no fue el educado silencio de un evento formal. Fue el vacío de una inhalación colectiva. El salón de baile de Oakwood Valley, normalmente una cacofonía de engreimiento y perfume caro, pareció congelarse en el tiempo. Los arcos del cuarteto de cuerdas flaquearon por una fracción de segundo. Las pesadas puertas de roble permanecieron abiertas. Enmarcaban una escena que parecía sacada de un clímax cinematográfico de alto riesgo. Sawyer no entró en la habitación. La reclamó. A su lado, Alistair Finch se movía con la gravedad sin esfuerzo de un hombre que no necesitaba hablar para ser escuchado. Pero todos los ojos estaban puestos en Sawyer. El Ford desechado se había ido. En su lugar se encontraba una mujer envuelta en plata líquida. Su pelo de orbe captaba la luz como una estrella moribunda, las esmeraldas de su garganta brillaban con una feroz inteligencia verde. Sebastian Sterling, de pie cerca del bar con una copa de champán a medio camino de sus labios, sintió una repentina e inexplicable frialdad en el pecho. Miró a la mujer en la puerta. Su mente se negaba a establecer la conexión. «Esa no puede ser ella», susurró su ego. «Sawyer está en un sótano. Sawyer está eligiendo almohadas». Pero entonces ella giró la cabeza. Sus ojos, fríos, distantes y totalmente impávidos, se encontraron con los suyos. «Dios mío». Robert Croft respiró a su lado. Su vaso casi se resbala de sus dedos. «¿Es esa Sawyer?» El agarre de Savannah en el brazo de Sebastian se tensó. Sus uñas se clavaron en su caro traje. «¿Quién es ella, Sebastian? ¿Por qué todo el mundo la mira así?» Sebastian no respondió. No podía. Observó cómo el presidente del club, un hombre que solía tratar a Sebastian como a un asociado prometedor pero junior, prácticamente corrió a través del piso pulido para saludar a los recién llegados. La multitud se separó como el mar rojo. Los susurros estallaron tras la estela del vestido plateado. Alistair Finch, qué profundo honor», exclamó el presidente del club. Su voz se extendió por la silenciosa sala. «No teníamos idea de que asistirías». «Estoy aquí a petición de mi compañera, la señorita Vance», respondió Alistair.
Su voz era un bajo tranquilo y resonante. Hizo que el barítono de Sebastian sonara delgado y desesperado. Sebastian sintió que la sangre se le iba de la cara. Alistair Finch, el reclusivo semidios del mundo tecnológico, estaba aquí con la mujer a la que Sebastian había llamado un fracaso. Impulsado por un cóctel tóxico de orgullo herido e incredulidad pura. Sebastian sabía que no podía quedarse ahí parado. Tenía que recuperar el control. Tenía que recordarle a ella y a todos los demás quién tenía el poder en esta sala. Bueno, exclamó Sebastian, forzando un tono jovial mientras se acercaba a ellos, arrastrando a una confundida Savannah tras él. Sawyer, casi no te reconozco. Ciertamente te ves muy bien. Era un movimiento clásico de Sebastian. El cumplido indirecto, el intento de reafirmar su papel como juez de su apariencia. Esperó el familiar estremecimiento, la sonrisa de disculpa que ella le había dedicado durante 15 años. En cambio, Sawyer simplemente lo miró. Su expresión era plácida, no traicionaba nada. Era la mirada que uno podría darle a un mueble de una vida pasada, algo que una vez fue funcional, ahora simplemente irrelevante. Sebastian, dijo. Su voz era uniforme, tranquila, tenía una aterradora falta de emoción. Alistair, me gustaría que conocieras a mi exmarido, Sebastian Sterling. Continuó Sawyer suavemente. Su mirada se dirigió a su acompañante. Y esta es su prometida. Lo siento, no creo que nos hayamos conocido, protestó Savannah. Su sonrisa perfecta de Instagram se crispó. Savannah Monroe, soy una influencer. Alistair le dio a Savannah un fugaz y educado asentimiento que descartó su existencia en menos de un segundo. Luego volvió sus analíticos ojos grises hacia Sebastian. No le ofreció la mano. Simplemente lo estudió como un científico que observa un espécimen particularmente poco interesante. Sterling, dijo Alistair. El nombre sonaba pequeño en su boca. No estoy familiarizado con su empresa. El insulto aterrizó con la fuerza de un golpe físico. La empresa de Sebastian era su identidad. Sterling y Croft, señor Finch. En realidad estamos en medio de una adquisición muy importante, la parcela de Northridge. Estoy seguro de que ha oído hablar de ella. Cerramos la semana que viene. Vamos a ser vecinos en cierto sentido. Sebastian hinchó el pecho, buscando una reacción. Quería ver la envidia de Alistair. Quería ver el arrepentimiento de Sawyer. Sawyer dejó escapar un sonido ligero y genuinamente divertido. No era una risa amarga. Era el sonido de alguien que ve a un niño intentar explicar un complejo problema de física. Vecinos, Sebastian. Esa es una forma interesante de decirlo. ¿Cuál es la historia, Sawyer?, insistió Sebastian. Su voz se elevaba al sentir que la multitud se inclinaba hacia adelante. ¿Te ganaste la lotería o finalmente encontraste a alguien que financiara tu pequeño pasatiempo de diseño? La sala quedó mortalmente silenciosa. El insulto fue crudo, obvio y desesperado. Savannah sonrió con picardía, sintiendo que su prometido volvía a la ofensiva. La expresión de Alistair permaneció impasible, pero un brillo peligroso apareció en sus ojos. Avanzó ligeramente. Su presencia empequeñeció repentinamente a la de Sebastian. Sebastian, dijo Alistair. Su voz bajó una octava, se volvió como acero laminado en frío. No soy el financiador de Sawyer, soy su mayor cliente. Y, lo que es más importante, soy su socio. Vance Design Studios es la principal empresa de arquitectura y diseño para la nueva iniciativa Terror de Vidian Dynamics. El nombre cayó como un peso de 10 toneladas. La iniciativa Terror era el proyecto más comentado y ambicioso del planeta. Sawyer, la mujer que jugaba con crayones, era la diseñadora principal. Robert Croft emitió un sonido de asfixia desde la periferia del grupo. Vance Design? Tu exmujer es Vance Design, Shanghai Imai.
le siseó a Sebastian. La mente de Sebastian daba vueltas. Había oído los rumores de una nueva y brillante empresa llamada Vance Design. Había asumido que era una boutique de Londres o Nueva York. Nunca, ni en 1 millón de años, la habría relacionado con ella. «Mi pequeño pasatiempo», dijo Sawyer. Sus ojos se fijaron en los suyos con una devastadora finalidad. Actualmente está gestionando una cartera de proyectos por valor de varios miles de millones de dólares. Resulta que cuando dejas de intentar apagar la luz de alguien, en realidad pueden construir algo que se pueda ver desde el espacio. Sebastián abrió la boca para replicar, para encontrar alguna forma de menospreciar su logro. Pero su teléfono y docenas de otros en la sala sonaron de repente en una onda sincronizada de notificaciones. Una ola de susurros silenciados recorrió el salón de baile. Robert Croft sacó su teléfono. Su rostro se puso de un tono púrpura enfermizo. «Sebastián», susurró Robert. Su voz temblaba. «Es un comunicado de prensa de Vidian Dynamics. Acaban de anunciar la adquisición de la propiedad de Northridge». Sebastián sintió que el suelo se inclinaba. «¿Qué? No, eso es imposible. Estamos en las negociaciones finales. El trato se cierra la semana que viene». Buscó a tientas su propio teléfono. Sus dedos se volvieron repentinamente torpes. El titular en la pantalla era una sentencia de muerte. Vidian Dynamics cierra un acuerdo exclusivo para North Richland. Sawyer Vance nombrada arquitecta principal del proyecto de ciudad sostenible. Sebastián levantó la vista de la pantalla, su rostro pálido y flácido por la conmoción. La miró a Alistair, luego a Sawyer. Ella estaba allí con su vestido plateado. Parecía el futuro que acababa de perder. «¿Cómo se...?» «Grazno. Les ofrecimos la tasa de mercado más alta». «Tú les ofreciste dinero, Sebastián», dijo Sawyer. Su voz cortó su niebla de confusión. «Yo les ofrecí un legado». Antes de que Sebastián pudiera responder, Robert Croft le agarró el brazo. Sus dedos se clavaron como garras. «Sebastián, los préstamos, la garantía de la empresa. Si no tenemos esa tierra, estamos arruinados». Sawyer no sonrió, no se regodeó. Simplemente se giró hacia Alistair. «Creo que me gustaría esa copa ahora, Alistair. El aire aquí se está poniendo un poco pesado». Se giraron y se alejaron. Dejaron a Sebastian Sterling de pie en el centro de la sala. Un rey sin reino. A medida que la comprensión de su aniquilación total comenzaba a calar, el aire en el salón de baile de Oakwood Valley había cambiado. Ya no estaba cargado con el aroma de lirios y champán. Estaba cargado con el ozono de una tormenta que acababa de tocar tierra. Cuando Sawyer y Alistair se movieron hacia el centro de la sala, la multitud no solo se apartó, se inclinó. Personas que habían pasado la última hora riéndose de los chistes de Ford contra Ferrari de Sebastián, ahora estaban borrando frenéticamente el recuerdo de esas sonrisas de sus rostros. Sebastián se quedó plantado en el lugar. Su teléfono aún estaba apretado en un puño blanco. La pantalla brillaba con el comunicado de prensa de Vidian Dynamics, un epitafio digital para su carrera. A su lado, Savannah ya no estaba tosiendo. Su agarre en su brazo se había aflojado. Sus ojos se movían alrededor de la habitación. Calculaba el costo social de estar de pie junto a un hombre que acababa de ser humillado públicamente por la esposa descartada. «Sebastián», siseó Robert Croft. Su voz temblaba con una rabia que era mucho más peligrosa que su habitual fanfarronería corporativa. «Dime que esto es un error. Dime que no apalancaste el fondo de pensiones de Sterling y Croft contra un trato que acaba de ir a tu ex esposa». Yo tenía la información privilegiada, Robert. Tartamudeó Sebastián. Su barítono se quebró. Las familias del consorcio me prometieron el derecho final de rechazo. Claramente encontraron algo que preferían a tu estatus, espetó Robert. No esperó una respuesta. Se giró y caminó hacia un grupo de miembros de la junta directiva que ya comenzaban el proceso de amputación corporativa.
Sebastian ya no era socio, era una responsabilidad. Al otro lado de la sala, Sawyer sintió todo el peso de las esmeraldas en su garganta. Por primera vez en 15 años no se sentían como un disfraz. Estaba rodeada de las esposas inmaculadamente preservadas que una vez la habían tratado como un trágico caso de caridad. Ahora estaban revoloteando. Sus voces se alzaban en un coro de alabanzas psicofánticas. Sawyer, querida, siempre supimos que tenías un ojo tan creativo, chirrió Ellen Croft, la esposa de Robert. Ese plateado es simplemente divino. Debes contarnos todo sobre este proyecto terrorífico. Suena tan significativo. Sawyer ofreció una sonrisa educada, afilada como una navaja. Es significativo, Ellen. Se trata de construir algo que dure, algo con integridad. Conceptos que creo que algunas personas en esta sala apenas están comenzando a entender. Alistair permaneció a su lado, un guardián silencioso y poderoso. No participó en la charla trivial. Su sola presencia fue suficiente para validarla. Observó a Sawyer con una expresión que no era posesiva, sino profundamente orgullosa. Él no era su respaldo financiero. Era su testigo. Pero Sebastian no había terminado. Impulsado por una mezcla tóxica de negación y la necesidad de encontrar una grieta en su armadura, se separó de Savannah e interceptó a Sawyer cuando se movía hacia la terraza. «Sawyer, una palabra», ladró tratando de invocar la vieja autoridad que solía ejercer sobre ella. Alistair dio un paso adelante, pero Sawyer colocó una mano suave en su brazo. «Está bien, Alistair. Creo que Sebastian necesita entender exactamente lo que pasó esta noche». Se pararon en el borde de la terraza. El aire fresco de la noche era un fuerte contraste con el calor sofocante del salón de baile. Sebastian la miró. Su rostro era una máscara de ego herido. «¿Cómo lo hiciste?», exigió, y su voz era baja y venenosa. «No tienes el capital, no tienes las conexiones. Lo usaste a él, ¿verdad? Te arrastraste a la cama de Finch para conseguir la parcela de Northridge solo para fastidiarme». Sawyer no se inmutó, ni siquiera parecía enojada. Lo miró con una lástima que era más devastadora que cualquier insulto. «¿Todavía crees que esto es un juego de dormitorios y cuentas bancarias, Sebastián? Por eso perdiste», dijo suavemente. «No conseguí la parcela de Northridge. Me la gané. Mientras tú estabas cenando con el consorcio, alardeando de exclusivas comunidades cerradas y mansiones McMansion, yo estaba caminando por la tierra». «¿Caminando por la tierra?», se burló Sebastián. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que sé dónde está la cuenca», respondió Sawyer. Su voz ganaba fuerza. «Sé sobre los patrones de aves migratorias. Sé sobre los bosques antiguos que tus planos habrían arrasado. Me reuní con las familias, Sebastián. No les ofrecí un cheque barato y una representación artística de mal gusto. Les mostré un futuro donde su herencia sería preservada, no pavimentada. Les mostré cómo la energía geotérmica de las aguas termales naturales, que ni siquiera te molestaste en inspeccionar, podría financiar un centro de investigación que emplearía a sus nietos por generaciones». Se acercó. Su vestido plateado brillaba a la luz de la luna. «No querían tu dinero, Sebastián. Querían un legado. Tú les mostraste una subdivisión. Yo les mostré una visión. Firmaron el acuerdo exclusivo con Vidian Dynamics ayer porque finalmente encontraron a alguien que veía la Tierra como algo más que una mercancía». Sebastián sintió que los cimientos de su realidad se convertían en polvo. El pequeño pasatiempo tonto había sido lo que desmanteló su mayor triunfo. «Me arruinaste», susurró. La realización finalmente lo golpeó. Los préstamos, la empresa, todo estaba ligado a Northridge. «No, Sebastián», dijo Sawyer. Se giró para caminar de regreso hacia la luz del salón de baile. «Te arruinaste a ti mismo. Construiste una vida en la creencia de que eras el único con visión. Pasaste 15 años tratando de atenuar mi luz para que pudieras sentirte más brillante. Esta noche las luces se encendieron.
y resulta que estabas de pie en una casa de naipes. Se reunió con Alistair. Dejó a Sebastian solo en la oscuridad de la terraza. Miró hacia el salón de baile y vio a Savannah hablando animadamente con un desarrollador más joven y rico de la ciudad. El Ferrari había encontrado un nuevo agregado. Mientras Sawyer y Alistair se preparaban para irse, Poppy Prié de bienvenido a Tyson de Waderi de Bamentit Sauce Clubs of Assas. Tapabasanes by the Gibbs, Psychopathy about absolutamente passes. Sui Sama Roy or otro power to be the D by this. Hasta para this. Ya sin roquecito sería seguro de que me llaman soy de te si va dos sería de acá un país no so as no citas so Zam. Yet. As. Quizás pueda preguntarle a Sebastian. Escuché que va a tener mucho tiempo libre en sus manos muy pronto. Salieron del Oakwood Valley Country Club por última vez. El valet trajo el Rolls Royce azul medianoche. Al abrirse la puerta, Sawyer miró hacia atrás a la Catedral del Viejo Dinero. Se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de pertenecer allí. Pero cuando el coche arrancó, el teléfono de Alistair vibró. Miró la pantalla, frunciendo el ceño. Sawyer dijo con voz grave. Está empezando. Las líneas de crédito de Sterling y Croft están siendo retiradas. Pero hay algo más. El socio de Sebastian, Robert Croft, acaba de hacer una declaración. Está culpando de todo el fracaso de Northridge a una imprudente e incontrolada arrogancia. Está solicitando una liquidación total de los bienes personales de Sebastian para cubrir las pérdidas. Sawyer se recostó en el asiento de cuero. Las luces de la ciudad empezaban a difuminarse tras la ventanilla. La venganza estaba completa, pero sintió un extraño y frío peso en el pecho. «Lo va a perder todo, ¿verdad?», preguntó. «Todo», confirmó Alistair. El coche se adentró a toda velocidad en la noche, pero en el espejo retrovisor Sawyer pudo ver las luces parpadeantes a lo lejos del club. Sabía que Sebastian seguía allí. Un fantasma que rondaba las ruinas de una vida que nunca había merecido realmente. La guerra había terminado, pero la demolición no había hecho más que empezar. 3 semanas después de la gala de Oakwood Valley, un viento otoñal y penetrante barrió la ciudad, despojando las hojas de los antiguos robles que bordeaban la que antaño fuera la prestigiosa calle de Sebastian Sterling. El cambio de estación era una cruel metáfora de su vida. Había sido despojada brutalmente y con una velocidad asombrosa. El Maserati rojo fue el primero en irse. Embargado por una empresa financiera que no tenía ningún interés en el potencial de Sebastian. Ahora que su realidad estaba en el suelo, su casa, un testimonio cavernoso de su antigua arrogancia, era ahora una cámara de eco del fracaso. Los carteles de Se Vende salpicaban el cuidado césped como lápidas. El personal interno había huido hacía mucho tiempo. Le habían dejado deambulando por habitaciones polvorientas,
llenas de muebles en los que ya no podía permitirse sentarse. La disolución de Sterling y Croft había sido un baño de sangre. Cuando el acuerdo de Northridge se vino abajo, desencadenó una cascada de incumplimientos de las cláusulas de sus préstamos. Robert Croft, en un magistral acto de canibalismo corporativo, había pintado a Sebastian como un operador deshonesto e imprudente en sus declaraciones, sacrificando a su socio para salvarse de las garras de los inversores furiosos. Ahora Sebastian pasaba sus días en una oficina alquilada de color beige que aplastaba el alma. Estaba situada encima de una lavandería, el aroma empalagoso del suavizante, un recordatorio constante de su nueva situación. Ya no construía imperios. Atendía llamadas de abogados de bancarrota y negociaba acuerdos con acreedores que querían hasta la última gota de su sangre. Sus antiguos amigos del club ya no respondían a sus llamadas. Había sido excomulgado del mundo que una vez le había adorado, pero sus momentos más obsesivos los pasaba a la luz azul de su portátil. Buscando dos nombres, Sawyer Vance y Alistair Finch, estaban por todas partes. Forbes había publicado un reportaje de portada titulado Los Visionarios. Presentaba una impresionante fotografía de ellos de pie en una colina azotada por el viento en Northridge, con planos en la mano. El artículo no trataba sobre un romance, se trataba de su sinergia profesional. Aclamaba a Vance Design Studios como la fuerza más disruptiva en la arquitectura en una generación. Architectural Digest siguió con un reportaje de 10 páginas sobre la filosofía de Sawyer de la arquitectura empática. Un término que hizo que Sebastian se burlara, incluso cuando una parte de él sintió un doloroso y angustioso atisbo de comprensión. Un martes por la mañana vio una foto de Sawyer con un casco y unas botas prácticas. Se reía con un grupo de ingenieros en la inauguración de Northridge. Parecía más joven, más vibrante y más segura de sí misma de lo que nunca la había visto. Verla tan completamente ella misma fue una herida más profunda que perder su empresa. Él había poseído el marco, pero nunca había entendido la obra maestra que contenía. Una idea desesperada e irracional empezó a formarse en su mente. Necesitaba verla, no para rogar. Su orgullo no se lo permitiría, sino para perforar el mito. Necesitaba encontrar una grieta en su nueva vida perfecta. Necesitaba creer que en algún lugar, debajo de la multimillonaria y el éxito, estaba la Sawyer tranquila y maleable que una vez había controlado. Averiguó en un blog local que frecuentaba una cafetería artesanal en particular cerca de sus nuevas oficinas. Un lugar de madera reciclada y granos de origen único que se habría burlado en su vida anterior. Esperó durante 2 días sentado en un sensato sedán de segunda mano al otro lado de la calle, como un detective privado en una novela barata. Al tercer día la vio. Llegó sola en un modesto coche eléctrico. Llevaba unos sencillos pantalones negros y un suave jersey de cachemira. Su pelo estaba recogido en una coleta suelta. Parecía una profesional de éxito tomando su café de la mañana. Sin embargo, irradiaba un aura de serenidad que hacía que el espacio a su alrededor pareciera quedarse quieto. Sebastian respiró hondo. Se ajustó la corbata, que ahora le parecía barata y deshilachada. Entró. La campana sobre la puerta repiqueteó. Sawyer levantó la cabeza del portátil que tenía abierto en una pequeña mesa. Sus ojos se encontraron con los suyos. Hubo un atisbo de sorpresa, nada más. Ni miedo, ni ira, solo ese mismo reconocimiento tranquilo y distante. Sebastian, dijo, con voz uniforme. No le invitó a sentarse. Sawyer empezó intentando invocar su antiguo encanto fácil. Se sentía como un traje que le quedaba mal. Qué casualidad encontrarte aquí. ¿Es este tu nuevo lugar? A veces, respondió ella con la mirada firme. Tengo una reunión cerca. Es eficiente. El mensaje era claro. Estoy ocupada. No me hagas perder el tiempo. Él gesticuló vagamente hacia su portátil. Así que esto es todo. La gran sede de Vance Design.
Una cafetería. Lo dijo como una puñalada, un eco de su antigua dinámica. Pero cayó con un golpe sordo. Mi oficina está a 3 manzanas de aquí, Sebastián, dijo ella suavemente. Tiene 30 empleados y una vista de toda la ciudad. Aquí es donde vengo a pensar. Recordarás que nunca se me permitió un espacio para hacer eso en la casa que compartíamos. La franqueza del golpe le pilló desprevenido. La antigua Sawyer habría ofrecido una sonrisa conciliadora. Esta Sawyer devolvió la puñalada afilada y precisa. Mira, Sawyer, dijo, cambiando de táctica a la vulnerabilidad. ¿Qué pasó con la empresa? Fue un desastre. Estoy arruinado. Todo lo que construí se ha ido. Buscó en su rostro una chispa de la simpatía que una vez le había dado tan libremente. Ella le miró con una expresión de evaluación clínica. Sí, dijo. Leí los documentos. Sonó difícil. ¿Difícil? La palabra era más insultante que cualquier maldición. Era una palabra que se usaba para un rompecabezas, no para la ruina total y absoluta de un hombre. Tú hiciste esto, siseó, con la voz baja y venenosa. La ira finalmente burbujeaba. Tú y tu novio multimillonario os propusisteis destruirme. Sawyer cerró su portátil con un suave clic final. Por primera vez vio un atisbo de emoción en sus ojos. No era ira, era lástima. Aún no lo entiendes, ¿verdad, Sebastián? Esto nunca se trató de ti. Northridge no era un arma usada contra ti. Era un proyecto en el que creía. La participación de Alcester no fue un plan para arruinarte. Fue una asociación nacida del respeto mutuo por una visión. Eras un obstáculo comercial, nada más. Tu ruina no era el objetivo, era una consecuencia incidental de tus propias malas prácticas y de tu profunda subestimación hacia mí. Se levantó colgándose el bolso al hombro. Se estaba preparando para irse. Él estaba siendo despedido. No podrías haberlo hecho sin su dinero. Escupió en su último intento desesperado. No pretendas ser una genio hecha a sí misma. Él te compró esta nueva vida. Sawyer se detuvo y lo miró por última vez. El dinero de Alcester fue el amplificador, Sebastián, dijo. Sus palabras lo golpearon como piedras. Pero la idea, la visión, el diseño, esa era la señal. Viviste con la fuente de esa señal durante 15 años. Tuviste todas las oportunidades para escuchar, para involucrarte, para colaborar. Pero elegiste apagarla. Elegiste decirle que era solo un pasatiempo tonto. No puedes culpar al hombre que finalmente pensó que valía la pena amplificar la señal. Se giró y se alejó sin decir una palabra más. A través de la ventana de la cafetería, Sebastián observó cómo un Tesla oscuro se acercaba a la acera. Alcester Finch salió, le abrió la puerta a Sawyer, la saludó con una sonrisa cálida y cariñosa. Intercambiaron algunas palabras. Sawyer se rió. Un sonido que Sebastián no podía oír, pero podía sentir en sus huesos, una risa de felicidad pura e inalterada. Se alejaron, incorporándose al tráfico de la ciudad, avanzando hacia un futuro que estaban construyendo juntos. Sebastian Sterling permaneció de pie en medio de la cafetería. Su propio café se enfriaba sobre una mesa distante. Finalmente estaba completamente solo con la verdad. No había sido destruido por la venganza de su ex esposa, ni por el poder de un multimillonario. Se había vuelto obsoleto por su propia ceguera. Era un fantasma de una vida que ya no existía, acechando un mundo que ya había olvidado su nombre. 6 meses después de la gala de Oakwood Valley, la parcela de Northridge ya no era un terreno en disputa. Se había convertido en un testimonio vivo y palpitante del poder de la mente de una mujer. El sitio era un hervidero de actividad revolucionaria. Bajo la dirección de Sawyer, la construcción se parecía más a una cirugía que a un desarrollo. Sensores robóticos hechos a medida mapeaban los sistemas de raíces. Esto aseguraba que los cimientos flotaran sobre robles antiguos. Perforaciones geotérmicas aprovechaban el calor de la tierra tal como ella había predicho.
Sawyer estaba de pie en una cresta con vistas al valle. Llevaba un traje azul marino sencillo y elegante, también un casco de seguridad. A su lado, delegados internacionales observaban en silencio atónito la instalación del primer muro vivo del centro de investigación, un jardín vertical que filtraba aguas grises. No solo estamos construyendo casas, explicó Sawyer a la multitud. Su voz transmitía una autoridad natural. Estamos construyendo un ecosistema. La arquitectura es el arte del tiempo. Se trata de lo que dejamos atrás cuando nos hayamos ido. Mientras Sawyer moldeaba el futuro, Sebastian Stirling luchaba por sobrevivir al presente. La señalización de Stirling and Croft había sido retirada de su torre del centro, dejando solo un contorno fantasmal en el vidrio, una metáfora apropiada para su vida. Arruinado por el colapso de Northridge, abandonado por sus socios, ahora vivía en un apartamento de un dormitorio deprimente. Impulsado por una compulsión morbosa, Sebastian tomó un autobús hasta el borde del sitio de Northridge. A través de binoculares, observó a Sawyer desde detrás de una valla perimetral. La vio arrodillarse para hablar con una niña con un cuaderno de bocetos, animando a la próxima generación de visionarios. Vio a Alistair Finch de pie a su lado, con una expresión de respeto puro y espontáneo. Se dio cuenta entonces de que no solo había perdido un trato, había perdido la oportunidad de ser parte de algo legendario. Había vivido con una obra maestra durante 15 años. Había pasado todo ese tiempo tratando de convencer a la artista de que era un fracaso. Sebastian se alejó. Un fantasma en un mundo que se había rediseñado para excluirlo. Se dio cuenta de que Sawyer no necesitaba destruirlo con un gran gesto. Simplemente construyó un mundo tan alto y tan hermoso. Se había convertido en una mota insignificante abajo. Mientras el sol se hundía bajo el Pacífico, pintando el cielo en tonos dorados, Sawyer estaba en el balcón de su nuevo hogar, su hogar con Alistair. Parece que finalmente encontraste la paz, dijo Alistair suavemente. Le entregó una copa de vino. Sawyer se apoyó en él, observando cómo las luces de su ciudad comenzaban a brillar en el valle. Luces que eran más brillantes y limpias, porque se había atrevido a soñar. No encontré la paz, Alistair, respondió con una sonrisa genuina. La construí. El viaje de Sawyer es un poderoso recordatorio. Tu valor nunca está determinado por la incapacidad de otra persona para verlo. Sebastian la veía como un Ford sensato, un accesorio para descartar, pero Sawyer sabía que era la arquitecta de su propio destino. Su éxito no se trataba de la limusina ni del multimillonario, se trataba de recuperar su poder, su talento y su voz. No solo construyó una ciudad, construyó un legado de integridad y resiliencia, silenció a sus detractores para siempre. Si alguna vez te has sentido subestimado o te han dicho que tus sueños eran solo garabatos, deja que la historia de Sawyer sea tu señal. No gastes tu energía en venganza, gástala en tu visión. Construye tu mundo tan alto que las personas que intentaron atenuar tu luz tengan que mirar hacia arriba solo para verte brillar. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Sawyer? ¿Alguna vez has tenido un Sebastian en tu vida que intentó frenarte? Comparte tus historias de triunfo. Comparte cómo reclamaste tu valía en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia resonó contigo, dale a este video un pulgar hacia arriba. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder. Si quieres más dramas de alto riesgo, más historias de justicia servida fría, asegúrate de presionar el botón de suscripción. Toca la campana de notificación para que nunca te pierdas un capítulo. Hasta la próxima, recuerda. Eres el arquitecto de tu propia vida.